Bienvenidos a Libertad, Verdad y Libertad, y vamos a tener cortocircuitos legendarios en base al conocimiento que os voy a decir ahora mismo y las fotos que aparecerán en pantalla durante este vídeo. Todo el mundo sabe que las grandes ciudades del mundo están plagadas en el interior, en el subterráneo. Hay túneles enormes de muchísimos miles de kilómetros ultra avanzados creados por alguien en el pasado. La gran pregunta es, ¿quién creó los túneles de las grandes ciudades, incluyendo las grandes capitales europeas, americanas y de Rusia, Tartaria, que antes era Tartaria en los mapas? Alguien creó esos túneles y están por todos sitios y son túneles de construcción que hoy en día les es difícil a los ingenieros construir túneles de este tipo. Y son túneles, ya os diré lo que son, antes de las catástrofes, cataclismos artificialmente creados, antediluvianos como lo llaman. Antes, digamos, las grandes catástrofes empezaron en 1300, 1400, o sea que 500 años para atrás la historia. Es un fraude todo lo que sabemos de la historia. Y una cuestión aquí, hay una pauta muy curiosa, que es cuando estudias Rusia y las grandes ciudades de Rusia, te das cuenta al estudiar lo que pasó en Rusia cuando entraron los comunistas del soviético, digamos. ¿Qué pasó? Pues que todas las entradas al metro de Rusia, el tren subterráneo del metro ruso, igual que hay metro por todas partes, curiosamente el metro de Rusia se desarrolló mucho más tarde que en el Reino Unido, que en Francia, que en Hungría, que en Europa Central en general o que en Estados Unidos. En Rusia tardaron como 30 o 40 años más tarde, curiosamente después de la Primera Guerra Mundial, en empezar a construir el metro. ¿Por qué? Porque la Iglesia Ortodoxa rusa se puso en contra de que entraran en el subterráneo para construir. ¿Y por qué se puso en contra? Curiosamente, después, cuando ya se arrestó a los clérigos y se les metió en campos de concentración por parte de los comunistas soviéticos, se encontró de que cuando construyeron el metro de Rusia, derrumbaron los templos, todo lo que había, estos edificios enormes, grandes, con cúpulas y con torres, que supuestamente los conocemos como templos cristianos de culto a Dios. Resulta que los derrumbaron y construyeron las entradas en el mismo sitio. ¿Y qué encontraron? Que cuando construían las entradas en el mismo sitio, ellos lo sabían, por supuesto, daban con entradas a túneles subterráneos. Fascinante. Ya sabéis que estos edificios que se llaman templos y iglesias cristianas, en este caso ortodoxas, no son templos ni iglesias, son centrales de poder, llamémoslo tartararianos, lo que sea, que extraen la energía atmosférica infinita. Y ahora veréis con qué propósito. Es que el cortocircuito está aquí. Antes, esto, obviamente, lo que han hecho esta gente, los curas, los religiosos de aquel tiempo, no querían que se descubriera. ¿Por qué? Porque solamente pasaron 100 años desde el último reseteo, último cataclismo, a principios del siglo XIX. La civilización antediluviana que había antes sabía de la existencia y tenían acceso, todo el mundo tenía acceso a través de estos templos, en teoría, que no son templos, sino que son centrales de poder. Entraban al templo y de ahí justo por abajo, en el subterráneo, y allí existía tecnología de trenes y vagones que funcionaban con la energía atmosférica infinita. Ahora os lo diré por qué, porque esto te causa mucho cortocircuito. Supongo que todo el mundo entiende ahora mismo lo que es el propósito de las construcciones de energía libre, ¿no? Porque obviamente hay gente que dice que la energía libre es una mentira, que es una fantasía peregrina, que somos unos locos perdidos, que estamos hablando de energía ilimitada, que no existe, que es imposible, que hay que pagar impuestos, etcétera. Pues no, la verdad es que el que se cree eso, pues simplemente le gusta vivir en la Matrix. Pero lo que es curioso es que entonces, si hubieran permitido, por eso se esperaron en Rusia, porque si hubieran permitido la construcción del metro al mismo tiempo que se construyó en Londres y en New York a finales del siglo XIX, hubieran encontrado los rusos, la gente común y corriente, la verdad de que el hecho de que los templos no eran para el culto al Dios cristiano, que eran centrales de poder, que no existía el infierno, que no hacía falta ir a la iglesia, que no haría falta tener la fe de Dios y el pecado y tal y cual, y entonces hubiera salido a la luz la verdad suprema de las culturas antediluvianas, así como allí existían metros y trenes subterráneos que funcionaron en algún momento antes de las catástrofes y los cataclismos hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX, cuando ocurrió el año sin verano. Los grandes escritos que hablan de, he hablado en otro vídeo de cómo en 1812 o 16 hubo años muy congelantes y muy fuertes a nivel de temperaturas
debido a los cataclismos y a las cosas artificiales que pasaron en el mundo, que ya hablé de esto en otro vídeo. Entonces, lo que es curioso es que las autoridades después de esto, ¿qué han hecho? La gente piensa que los metros, incluso en Europa, en el mundo, fueron construidos de repente desde cero. O sea, tenían técnica, tenían recursos humanos, tenían materiales, porque eran una humanidad suprema, cuando realmente todo el mundo sabe que la humanidad del siglo XIX prácticamente había un montón de niños huérfanos que salían de todos sitios. ¿Cuándo tenían ellos el tiempo y el conocimiento y el poder humano con materiales y con recursos humanos para construir los grandes? No, porque no lo construyeron, porque los túneles subterráneos ya existían por debajo de las grandes ciudades, incluyendo Moscú y San Petersburgo y otras tantas, y allí estaban. ¿Qué pasa? Que ellos simplemente lo que han hecho fue limpiar este tipo de túneles porque estaban llenos ¿de qué? De la inundación de barro y la inundación de agua. De hecho, en Rusia, incluso hoy en día, en la ciudad de Perm, que es una gran ciudad, están inundados los túneles que hay por el subterráneo llenos de agua y de barro, porque desde aquel momento en el cual ocurrió la última catástrofe, que hubo la inundación de barro y se elevó el nivel de la tierra y se cubrió todo de barro. Es fascinante, esto es impresionante. Entonces, ¿cómo es que funcionaban los metros o los subterráneos trenes antediluvianos o la tecnología que había antes? Pues muy fácil, los templos que existían, que tenían cúpulas y torres, extraían la energía atmosférica de la atmósfera gratuita e infinita y creaban, igual que veis en la imagen que os estoy mostrando, este GIF, creaban un campo electromagnético que le permitía a los vagones y a los trenes moverse por el subterráneo. Es fascinante, y por esa razón no querían los sacerdotes y el clérigo ruso de aquel entonces en que se tuviera acceso, y cuando llegaron los comunistas soviéticos tampoco permitieron que se supiera la verdad, porque cambiaron la historia, y por supuesto los que vencen pues reescriben la historia. Eran de hecho justo al principio, cuando se desarrolló esto y cuando el mundo no tenía internet para comunicarse, era muy primitivo, en los periódicos, ¿sabéis cómo se llamaban estos metros y trenes? Se les decía Atmospheric Railway, o sea, ferrocarriles o trenes atmosféricos. Por algo serán atmosféricos, y por algo, curiosamente, hoy en día, cuando esto que os he mostrado en las fotos que son de época blanco y negro, estos edificios ya no existen. ¿Por qué? Porque fueron demolidos para que la gente no tuviera el acceso a saber cómo fue posible, cómo construyó la otra humanidad estos grandes edificios con cúpulas y con torres que extraían la energía, causaban un campo electromagnético, y gracias a esa energía infinita los trenes circulaban, o los trenes o dispositivos que existían circulaban libremente por el subterráneo de las grandes ciudades, transportando a gente. Fascinante la tecnología que existía antes, y cuestiones que no se hablan en las grandes aulas académicas de muchas partes del mundo. Esto por suerte lo encontré en Rusia, que por suerte en Rusia, aunque hubo comunismo soviético y hubo muchísima gran M, consiguieron rescatar muchas informaciones que, si sabes dónde buscar y cómo buscar, y en ruso por supuesto, encuentras muchísimas cosas. Entonces, espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente vídeo con más cortocircuito. Espero que ahora entendáis la relación entre los templos supuestamente cristianos, que no lo son, cómo se relacionaba la energía atmosférica infinita con los túneles, quién construyó los túneles, los cataclismos. Ahora todo se cae en sitio y ahora entendemos por fin qué pasó con la historia. Es que son cosas que es incluso difícil para mí decirlas, porque el vocabulario me falta, porque hay tanto conocimiento y tan poco tiempo, y además hay mucho conocimiento en otros idiomas que no es el español, y hace falta traducirlo y sacar la información. Es mucho trabajo aquí. Entonces nos veremos en el siguiente vídeo con más cosas fascinantes. Hasta la próxima.